Estamos enlazados vía telefónica con Gilmer Mesa, que es secretario general del SUTEP Lima Metropolitana. Vamos a hablar un poco sobre lo anunciado por el ministro Bellido, sobre las modificaciones a la ley de reforma magisterial para crear el Servicio Profesional de Educación y otros temas más. ¿Cómo está, señor Mesa? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Giovanna, buenos días. Un gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Qué opina sobre estas modificaciones a la ley de reforma magisterial? ¿Es lo que ustedes esperan? Nosotros, como organización sindical, tenemos claro en el tema de que hay algunos temas que se vienen avanzando, ¿no? Sin embargo, todavía nosotros consideramos de que hay algunos puntos que se deben de precisar. Nosotros consideramos que la modificatoria de la ley de reforma magisterial en ese aspecto puede ser fundamental, ¿no? Ya que la carrera magisterial no está siendo atractiva por diferentes aspectos, ¿no? Uno de ellos es el carácter punitivo que tiene la ley, que nosotros persistimos en que debe existir una modificatoria en ese aspecto. Nosotros concordamos en el tema del meritocrático, pero también consideramos que hay puntos que son punitivos en la norma, ¿no? Sin embargo, estamos nosotros siempre atentos y tenemos un pliego de reclamos que quisiéramos que se dé solución pronta. Y ahora, profesor Mesa, dentro de esta nueva forma de manejar el magisterio desde el gobierno, en el tema de la reforma, en el tema de lo que proponen para el tema de nombramiento de docentes, ¿ha sido de repente algo que venían ustedes exigiendo hace muchísimo tiempo o es una novedad dentro del SUTEP? Nosotros tenemos un pliego de reclamos y básicamente está centrado en temas reivindicativos, ¿no? Uno de los temas que nosotros hubiéramos querido escuchar, si bien es cierto, va a haber un incremento de acuerdo a lo anunciado, ¿no?, en el presupuesto para el sector. Debíamos de haber escuchado, ¿no?, de que el cumplimiento de la modificatoria que ya hubo del artículo 16 de la Constitución Política, que nos permite, ¿no?, el 6% del Producto Bruto Interno que debe de ser invertido en educación. Sin embargo, no llega a ese punto que nosotros aspiramos. Y eso debe estar centrado en lo que hoy día se puede percibir. El retorno a las clases presenciales es fundamental, nosotros también coincidimos, pero la infraestructura que hoy día nosotros podemos observar se encuentra totalmente deteriorada. En ese sentido, ese porcentaje de incremento debía haberse centrado, ¿no?, en el tema de la recuperación de la infraestructura escolar para albergar a nuestros estudiantes de forma tal de que puedan tener una educación de calidad. Entonces, ¿usted no encuentra una estrategia que vaya guiada en esa línea, en la línea de mejorar la infraestructura, que es uno de los puntos claves para poder regresar de forma presencial? Nos estamos preocupando mucho en el virus, que es una preocupación, obviamente, pero bueno, si no existiese el virus, si es que el virus se fuese, tampoco habría las formas de que regresen a aulas que no existen. No, y totalmente deterioradas. Hemos visto, por ejemplo, un informe de estos días, ¿no?, de cómo se encuentran las instituciones educativas en un real abandono. Entonces, si tenemos a puertas ya el retorno semipresencial, es importante que se trabaje en el tema de la infraestructura, no necesariamente. También nosotros consideramos que es necesario lo que el ministro Bellido ha comunicado, que ese presupuesto que se va a otorgar tiene que ver también con la compra de los dispositivos electrónicos, como son las tabletas, que nos ayudarían también enormemente en el desarrollo de nuestras actividades pedagógicas. Pero como les menciono, el tema del incremento al presupuesto ya está estipulado en la Constitución Política, en el artículo 16, que ya menciona que debe de ser el 6% del PBI. El incremento que se va a dar no llega a lo que nosotros aspiramos, ha sido ya una conquista del SUTEP. O sea, en pocas palabras, en el tema presupuestario no es una invención de pólvora la casa del gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, en lo que significa la declaratoria de emergencia del sector educación, ¿sí es un aporte para causar una revolución a favor de la educación peruana? Definitivamente, el sistema educativo tiene que entrar en una emergencia porque hay aspectos medulares, como por ejemplo, acaba de mencionar el ministro Bellido que va a haber la incorporación de los maestros en calidad de estables, o sea, nombrados al sector educación, pero lo que nosotros aspiramos es que el mecanismo de ese proceso de incorporación o de nombramiento sea más ágil. No existe un mecanismo hoy día que va entrampando, pues, no, el acceso
Por ejemplo, hay una evaluación nacional, luego se ingresa a una evaluación en las localidades o en las UGELs y en las instituciones educativas, que muchas veces entrampan todo ese proceso de nombramiento, y eso queda pues no solamente en el sueño de haber conseguido pues una estabilidad laboral. El Ejecutivo está planteando una ruta alterna. Está planteando una ruta alterna para el nombramiento docente. ¿Usted entendería cuál sería esa ruta alterna? No lo ha especificado. Nosotros estamos planteando, como les digo, desde SUTEP, ¿no?, un mecanismo un poco más ágil para la incorporación de los maestros en calidad de nombrados, ¿no?, que no se genere pues plazas desiertas posteriormente a este proceso. Ya, y eso sería una forma casi camuflada de eliminar la ley de reforma magisterial, que es una norma al cual se opuso en su momento el presidente Castillo cuando impulsó esta huelga de 3 meses en el 2017. No ha mencionado una modificatoria mayor en el tema de la ley. Nosotros más bien exhortamos de que debe modificarse en aspectos que nosotros hemos considerado inconstitucionales cuando se implementó la ley de reforma magisterial en su momento, ¿no? Entonces, lo que nosotros aspiramos es de que esta ley beneficie al magisterio en cuanto a los derechos que la ley del profesorado tenía. El tema, por ejemplo, de la estabilidad laboral, que es fundamental. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido Gilmer Mesa, secretario general del SUTEP en Lima Metropolitana. Muchísimas gracias, profesor, por estar aquí en Exitosa Perú.